Hola, buenas tardes a todos. Siendo la hora convenida, vamos a dar inicio al evento del día de la fecha. En nombre de la Asociación Civil Río Paraná, quiero darle las gracias a todas las personas que nos están acompañando. Quiero agradecer también a las empresas e instituciones de Santa Fe y zona que nos apoyan y nos acompañan en todos estos eventos que por suerte estamos organizando. Quiero leerles el calendario de los próximos eventos que hemos planificado. El próximo lunes 24 vamos a tener la presencia del doctor Juan Carlos Parodi y vamos a hablar sobre pobreza hoy en Argentina y mañana. El viernes 28 de agosto, en homenaje al natalicio de Juan Bautista Alberdi, vamos a tener un evento titulado La vigencia de las ideas de Alberdi, con el licenciado Pablo Benítez Jacot y el doctor Carlos Caballero Martín. El miércoles 2 de septiembre estar hablando de economía con el doctor Domingo Cavallo, quizás una de las personas que más conoce de la economía argentina. El martes 8 de septiembre vamos a estar hablando en este caso de política con el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle. El jueves 17 de septiembre, este es un evento muy importante que quiero destacar, junto a Asociación Civil Conciencia de Santa Fe, hacemos un evento de las garantías individuales y como invitados tenemos a Alejandro Fargosí y al doctor Jorge Gentili. El martes 22 de septiembre tenemos un evento titulado El Foro de San Pablo Acecha, capítulo 1, con la presencia de expertos de Perú, Venezuela, con invitados de Chile y Argentina. Y el martes 20 del 10 tenemos un nuevo evento junto a Asociación Conciencia, también destinado a alumnos de colegios secundarios, con la presencia del doctor Daniel Sapsay. Bueno, por supuesto, todos los que están presentes van a recibir el correo de invitación. Hoy resulta que vamos a hablar de asistencialismo, y fíjense que el título de la charla es Asistencialismo, sí o no, y para ello hemos convocado a 3 personas que en distintos enfoques, pero enfoques complementarios, van a poder hablarnos de este tema. Ellos son el señor Juan José Zagardía, titular de Jerárquico Salud, una persona con una vasta e importante trayectoria de asistencia en salud, licenciado Martín Tetaz, economista, docente universitario, consultor de empresas, Perdón, se está cortando. Perdón, se está cortando. Disculpen, pero tengo problemas con mi proveedor, así que yo voy a seguir hablando sin cámara, a ver si me pueden escuchar mejor. Les decía que vamos con la presencia del licenciado Martín Tetaz, que es un economista. Gastón es doctor, magíster en Se escucha peor. Licenciado en Administración de Empresas. Bueno, vamos a dar inicio al evento directamente, así que le voy a dar la palabra a Gastón Vigo Gasparotti. Gastón, por favor, buenas tardes. Gastón. Bueno, Alberto, muchísimas gracias y también para mí es un placer compartir con este panel la oportunidad de hablar algo tan trascendental. Así que agradezco a la Asociación Civil Río de Paraná por dar la discusión de algo que no se suele discutir. Voy a comenzar directamente por la pregunta, ¿asistencialismo sí o asistencialismo no? Asistencialismo no. ¿Por qué? Porque los datos son muy claros y porque tengo la suerte de trabajar con familias en extrema vulnerabilidad, extrema pobreza, extrema miserabilidad, y puedo ver constantemente el daño que ha generado el asistencialismo. Para hablar de pobreza, una de las cosas fundamentales es poner en número dónde estamos parados como sociedad. A mí me gusta hacer una pequeña radiografía. La Argentina en el año 68 tenía 3% de pobreza. 52 años después, duplicó la población, pero multiplicó por 15 los pobres.
Si tomamos la democracia 37 años, nunca hemos podido bajar la pobreza estructural del 30%. Si contemplamos hoy la niñez, si uno tiene un niño, un sobrino, un hijo, un hermano, Gastón, perdón, tenés que... Gastón. Se cortó. Ahí está. Se debe haber salido. No sé hasta qué número estaban escuchando, pero estaba haciendo un recuento de la situación de pobreza de la Argentina y que, por ejemplo, el 63% de los niños menores de 17 años son pobres, que tenemos 4.100 villas, que ese número es tan grande que si uno juntase a todas las villas del país, es superior a 330 kilómetros cuadrados, más grande que la superficie de Buenos Aires, y como si todo fuera poco, el 50% de los alumnos argentinos no terminan la secundaria. ¿Qué quiero decir con esto? Y seguramente Martín va a coincidir, de que uno para poder progresar, para que un país pueda crecer, el 70% del crecimiento económico de un país, de acuerdo a premios Nobel tales como Gary Becker, se necesita un recurso humano óptimo, con buena salud y con buena educación. La Argentina lo ha destrozado al capital humano. Lo ha dañado y lo sigue dañando constantemente, y a veces hay cosas que no tomamos dimensión. Hoy que constantemente nos dicen las cifras de los asesinatos, que por supuesto a uno le gustaría que no pasase, para que se den una idea, en los últimos 70 años murieron 134.325 personas por desnutrición en el supuesto granero del mundo. Veo que se ha congelado la imagen, pero ¿se escucha bien el audio? Sí, yo escucho. Entonces, ahora voy a hacer foco a la importancia de tratar de combatir el asistencialismo. Cuando comenzó el asistencialismo en mayor escala, uno podría poner fecha al año 2002, que había 2.400.000 planes sociales. Hoy, en el 2020, la Argentina tuvo sus vaivienes en todos estos años, los planes sociales están afectando, la última vez que se midió correctamente, a 3 veces la población de Uruguay. Es decir, que pasamos de 2.400.000 planes sociales a 9,5 millones de planes sociales, y sin embargo la pobreza no merma. Y hay un dato peor, que tiene que ver con la realidad actual producto de la pandemia. Hace poco, el ministro de Desarrollo Social decía que se pasó de 8 millones de personas comiendo en comedores todos los días en la Argentina, en los últimos 100 días, a que hoy estén comiendo 11 millones de seres humanos. Eso quiere decir que en la Argentina el total de la población de República Checa come en comedores. Es la imagen más gráfica de que el asistencialismo no funciona. ¿Qué hacemos nosotros como organización? Replicar un modelo nacido en Madagascar. Madagascar es el sitio más hostil para trabajar en pobreza, o por lo menos está entre los 5 sitios más hostiles del mundo. El 92% vive con $2 por día, menos de $2 por día. El 68% es desnutrido de los niños. El 71% es analfabeto. La expectativa de vida son 53 años. Yo he vivido en Madagascar y es un infierno de hambre. Sin embargo, un hombre con una organización y con miles de personas que supieron ponerse de pie en un basural, construyó donde había basurales una ciudad. Si nunca han visto la historia de Pedro Opeca, se los recomiendo. Como un sacerdote que se fue en otra Argentina en el año 68, en 31 años, porque Acamazoa, así se llama su institución, tiene 31 años, nació en el 89, logró construir 22 barrios donde viven 29.000 personas. ¿Cuáles fueron los ejes? Los mismos ejes que seguramente sus padres les enseñaron a ustedes, que con trabajo, que con educación, que con disciplina y constancia a lo largo del tiempo iban a poder progresar. Esto que parece tan poético es una realidad práctica. ¿Y cómo fue posible hacer esto y también es posible hacerlo en la Argentina? Es muy fácil decirle a alguien que sufre la pobreza, usted no
no merece tal o cual plan social, usted debiera trabajar, usted debiera estudiar, usted debiera avanzar sin la necesidad del asistencialismo. Esa es una opción. La otra opción es transpirar a la par. Cuando uno transpira a la par, respeta su dignidad, le hace entender de la estafa en la que lo han metido. Yo soy muy duro, pero lo hago con la tranquilidad de conciencia que trabajo con ellos todos los días de mi vida. Y una de las preguntas que le hago a las madres cuando ingresan en programa es la siguiente. Escúchame, Karina, ¿tu abuela nació en pobreza? Sí, sufrió la pobreza. ¿Tu mamá? También. ¿Vos me estás jorobando, Gastón? Si no, yo no estuviera acá. ¿Tu hija? Gastón, ¿en serio me estás diciendo? Bueno, entonces lo que te están ofreciendo no te saca de la pobreza, te perpetúa en la miseria. Cuando vos vas a recibir un plan social, nadie te pregunta si terminaste los estudios, cómo vivís, qué ha pasado en el recorrido de tu vida, qué es lo que andás necesitando para poder tener un trabajo formal. Lo que te están diciendo es, andá a fin de mes, cobrá un plan social y no molestes más. Claro que hay situaciones límites, y ahí sí yo comprendo el asistencialismo. Para un niño que está por morir de inanición, para una persona que tiene una discapacidad o una enfermedad terminal, pero 3 veces la población de Uruguay en planes sociales. No es gráfico que no podamos hacer reducir la pobreza a través del asistencialismo. No hay un solo país en el mundo que se haya puesto de pie con asistencialismo, pero sí conozco una gran masa de gente de rodillas producto del asistencialismo. En Acamayoa lo que buscamos es trabajar desde el inicio hasta el final de la vida, porque la pobreza es muy compleja. ¿Cómo se entierran los pobres? ¿Cómo se entierran los pobres? Cuando uno empieza a hacerse preguntas de ese estilo, empieza a comprender que hay que trabajar en la primera infancia, que es tan vital, porque el cerebro no acepta deudas atrasadas. Entonces es importante la nutrición y la estimulación. Heckman, Premio Nobel de Economía del año 2000, concluye que lo que se invierte en primera infancia $1, como mínimo se recupera 7 y como máximo $14. Invertir en primera infancia es fundamental, pero no basta. Porque, como les he dicho, hay 4.100 villas, viven como en la edad de piedra. Todos los días que estoy en las villas de Zárate y que trato de despertarle el coraje a estas familias con un inmenso equipo de voluntarios, veo cómo viven. Y es tremendo, sin cloaca, sin agua potable, sin luz eléctrica, apoyando la cabeza en la tierra. Es importante también saber que el pobre no es una persona igual que nosotros a la que simplemente le falta plata. El pobre muchas veces no tiene experiencia adquirida, no ha tenido la suerte de tener un ejemplo de cultura del trabajo, ha abandonado los estudios, no tiene luz eléctrica, no tiene cloacas, escucha balas antes de irse a dormir, vive en un contexto de violencia intrafamiliar brutal y encima no tiene dinero, lo cual es muy distinto. Por eso le dan dinero una y otra vez y no salen de la pobreza. De vuelta, hay una realidad práctica que puedo yo palmar todos los días y me sorprende cómo adultos avanzan y terminan sus estudios, como adultos se enamoran de los oficios y de los microemprendimientos que van llevando adelante, y veo la evidencia empírica de cada vez más asistencialismo y cada vez más pobreza estructural. Acá también, para poder salir de la trampa del asistencialismo, tenemos que preguntarnos qué tan difícil es emerger en pobreza. Uno les puede enseñar los oficios, uno puede ayudarles a construir sus casas, uno puede ayudar a que concluyan sus estudios. Pero Argentina tiene 167 impuestos, 89.000 regulaciones. ¿Qué tan fácil es para alguien que está en pobreza poder cumplir con cada uno de los requisitos para avanzar a la formalidad? Y en la Argentina necesitamos, más allá de discutir las causas de la pobreza, discutir las causas de la riqueza. Gente que pueda cada vez más producir riqueza más allá del lugar de donde nace. Entonces la propuesta nuestra es abordar primera infancia, adolescencia, juventud, adultez y a la ancianidad. Se va logrando en etapas. Hace 1 año y medio estamos en la Argentina y de a poco vamos replicando eso que se hizo en Madagascar. Hay que tener una determinación a toda prueba y la seriedad suficiente para evitar la ayuda que dañe.
Es difícil evitar la ayuda que daña, es muy difícil, porque cuando uno convive con el dolor constantemente, dice, ¿cómo hago para no ayudarlo en lo inmediato? Eso solamente te lo permite cuando uno perdura en el tiempo, cuando les dice, está bien poder asegurar el alimento o tal, que ustedes tengan un documento o que ustedes puedan tener tal o cual medicamento, pero también es importante exigirles que estudien, exigirles que aprendan oficios. Ahora uno le exige y entonces se ayuda a que hagan su propia escuela, a que desarrollen su propio oficio y se consigue, por ejemplo, la maquinaria, y los pobres responden. Porque si de algo les puedo asegurar es que son muy conscientes de la estafa en la que lo han metido. La mirada que a veces se tiene, la televisión muestra lo que de alguna forma está haciendo ruido en tal o cual lugar, entonces te muestra la pobreza en la 9 de julio haciendo mucho ruido, pero eso no es la pobreza en su totalidad. Perdón, Ahí, Gastón. ya termino, Alberto. Perfecto. Lo cierro con esto. La pobreza, cuando termine la pandemia, estará afectando mínimamente a 22 millones de seres humanos. Y ustedes no ven 22 millones de seres humanos en la 9 de julio. Entonces, también se trata de que nos saquemos el prejuicio que a veces se tiene y que podamos transpirar a la par con ellos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Muy claras tus palabras. Ahora es el turno de Martín. Martín, si quieres activar tu micrófono. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Que no te saludé. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente, bueno, interesante la presentación. Yo creo que vamos, hay un conjunto de problemas, pero hay dos problemas que yo quisiera poner como ejes en el corazón de la cuestión y que creo que son los problemas centrales de la Argentina. Uno de los primeros es el causante de pobreza. Digamos, nosotros tenemos un sistema de desequilibrios macroeconómicos que tiene más o menos 80 años en Argentina, para ser más precisos probablemente sean 90, en los cuales Argentina no tuvo capacidad de generar un modelo de desarrollo que suplante de manera exitosa al modelo agroexportador que se terminó en la década del 30, digamos, por distintas razones. Algunos, inclusive historiadores como Gerchunov o Liach, plantean que se hubiera terminado igual, aún sin la Gran Depresión, aún sin el golpe del 30, que el sistema estaba agotado. No importa ese debate ahora. Lo importante es que no supimos reemplazarlo por un modelo de desarrollo diferente. ¿Y esto qué quiere decir? Que Argentina, y esto se evidencia en un factor central, y es que el modelo de desarrollo argentino, los distintos modelos de desarrollo, no han tenido la capacidad de generar divisas, ningún modelo. Esencialmente Argentina, y esto ha trascendido a los gobiernos, porque distintos gobiernos que han venido han hecho exactamente lo mismo, punto más, punto menos. Argentina sistemáticamente ha atentado contra la generación de divisas, y ha tenido un modelo de desarrollo con sesgo antiexportador, sistemáticamente. Ese sesgo antiexportador muchas de las veces se materializó en que directamente se le pagaba menos a los exportadores que lo que valía el precio de su exportación, y se subsidiaba a los importadores o a los que competían contra las importaciones. Ese es uno de los canales tradicionales, es el que estamos viendo operar ahora, en este momento. En otros momentos directamente pisando el precio del dólar de manera artificial para generar la sensación de una mejora en el salario real, que de característica casi populista, diría, para ganar con el objetivo de ganar las elecciones, y que entonces ningún gobierno quiere devaluar. Todos los gobiernos quieren tener dólar barato, obviamente, y eso atenta contra la generación de exportaciones del país. Entonces, sistemáticamente nosotros hemos tenido la carencia de un modelo de desarrollo que tuviera el foco en generar exportaciones. Hoy hablaba, por ejemplo, en la radio más temprano con Peter Lanzani y Cifrón y algunos de la gente que está trabajando con los actores de la Argentina, y le preguntábamos por qué Argentina no era competitiva para plataformas como Netflix y por qué elegían España para hacer las series y no elegían Argentina, y nos decían centralmente que el problema es que Argentina, en vez de exportar valor agregado, exporta, como yo escribí hace algunos días, estado agregado. Es decir, cualquier intento por agregar valor en Argentina inexorablemente agrega Estado también. Y con eso no habría nada de malo a priori. Yo no tengo nada en contra del Estado. Digamos, hay grandes exportadores con Estado grande, valga la redundancia, como Alemania o como algunos países nórdicos, y parece que les funciona.
y no parece, no tengo una obsesión con eso, pero el problema es cuando el Estado es ineficiente, porque entonces exporto mucho Estado agregado y quiere decir que exporto mucho de algo que es ineficiente, y ahí sí hay un problema. Entonces tenemos un modelo que insiste en que para agregar valor hay que agregar Estado. Lo que me contaban estos actores hoy al mediodía es que en España eso no se da. En España hay una devolución de las cargas impositivas a la hora de exportar, entonces ellos pueden competir y vender las series a las plataformas filman más barato en España o en Madrid, para ser más precisos, de lo que filman en Buenos Aires. Y hay un problema con eso. Entonces, los incentivos en el modelo de desarrollo argentino están puestos en contra de la generación de divisas, están puestos en contra de las exportaciones. Esto genera inexorablemente crisis recurrentes. La Argentina tuvo 15 crisis macroeconómicas severas en los últimos 70 años, 14 de esas 15 crisis fueron con una devaluación grande en el medio. La única que zafó fue la del 94, porque estábamos en convertibilidad. Pero si no, 14 de las 15 crisis con devaluación profunda en el medio, y las 15 crisis esas tiraron gente abajo de la línea de pobreza en una suerte de B corta que no es completa, digamos. O sea, cuando viene la crisis se hunde un montón de gente abajo de la línea de la pobreza, y cuando sale la crisis, cuando se recupera la crisis, no vuelven todos, no hay rebote completo. Hay un montón de gente que queda hundida de manera permanentemente con cada crisis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar las crisis recurrentes, como primer objetivo, porque si no, todo el esfuerzo es como estar tratando de sacar el agua de un bote con un balde y tenemos un agujero en el fondo del bote, es imposible. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es encontrar un modelo de desarrollo sostenible para la Argentina que evite que sistemáticamente caigamos en las trampas de crisis por faltante de divisas, con devaluaciones que nos hunden debajo de la línea de la pobreza, mucha gente que después no sale. Primer gran objetivo. Segundo gran objetivo, tenemos que darle la posibilidad a los pequeños y medianos emprendedores de la Argentina, empresarios, vamos a usar la palabra empresario, hay que pedir disculpas al usar la palabra, ¿no? Empresario es medio mala palabra, hay que pedir disculpas, ¿no? Vieron que acá todo el mundo se quiere llamar emprendedor, nadie quiere decir empresario, porque parece que está mal ser empresario en Argentina. Pero hay que fortalecer el rol del empresario, sobre todo el empresario pyme, que es el que conocemos la mayoría de nosotros, y que da trabajo en todo el país, que genera oportunidades, que arriesga su capital, que es un laburante igual que el otro, nada más que tiene un poco más de capital y lo pone y lo arriesga para por ahí dar alguna posibilidad de empleo. Hoy ese trabajador, que es un pequeño capitalista, digamos, no tiene ningún incentivo a arriesgar. No tiene ningún incentivo a arriesgar ni en lo laboral ni en lo profesional, aunque no contrate personas. ¿Por qué? Porque el sistema impositivo juega en contra de él. Es decir, es un sistema impositivo. Este año va a pasar una cosa paradigmática, que es que en este año vamos a ver que hay un montón de empresas fundidas directamente pagando impuestos. Es una cosa increíble. Otra vez, no tengo nada con los impuestos altos. Me parece perfecto si la sociedad salda. Porque si la sociedad quiere educación pública, salud pública, seguridad pública, y un montón de cosas, ineluctablemente va a tener que tener impuestos altos. Digamos, esto es un problema que tiene que ver con lo que decía, cómo la sociedad quiera vivir. Ahora, no tengo nada de malo contra los impuestos altos. El problema es que pongamos los impuestos después de que ganaron, no antes que ganen. Porque si nosotros ponemos mal el esquema de incentivos en Argentina, entonces el productor tiene que acumular una mochila de impuestos antes de ganar. Y se da la paradoja, insisto, que se va a dar este año de empresas fundidas pagando impuestos, lo cual no puede ocurrir, por lo menos no a un nivel de empresas que no tienen espalda financiera para soportar crisis como la Argentina. Entonces, hasta cuando vos arrancás, vos sos un productor que está arrancando, discutamos después cuánto, pero para que entendamos el argumento, ¿qué planteo yo? Yo planteo, mira, hasta que vos no factures $1 millón no pagas nada, ni monotributo, ni un tributo, ni cargas patronales, ni nada. Y una cosa muy importante, te libero completamente los costos de entrada y de salida al mercado laboral. Te libero completamente los costos de entrada y de salida al mercado laboral, de manera tal de que todo el dinero que vos gastés para contratar a una persona vaya directamente al bolsillo de esa persona y no se filtra absolutamente nada. Ahora voy a hablar un segundo, si tengo un ratito, de cómo armo el sistema de seguridad social en este esquema que estoy planteando. Pero esencialmente lo que quiero es linkear el esfuerzo, la productividad, con la remuneración y el gasto por parte del empresario. O sea, necesito que no haya ninguna filtración en el medio. Porque si el empresario es un esfuerzo enorme para levantar una mochila que le tiene que generar determinada productividad, y nosotros rompemos el canal de transmisión del esfuerzo del empresario a la productividad, entonces nunca vamos a salir del fondo del tarro. Entonces lo que nosotros necesitamos es, insisto, discutamos después el tamaño, pero llamémoslo una pyme, una empresa
que empieza, que arranca, que en los primeros 3 años, o hasta que factura $1 millón, lo primero que ocurra, por ejemplo, no paga ningún impuesto en Argentina. El concepto de impuesto cero hasta que usted despegue. Ese es un concepto que tendríamos que tener, y que además sería hasta popularmente vendible, porque no creo que nadie esté en contra de que una pyme, una micropyme, un emprendedor, alguien que arranca, no pague ningún impuesto hasta que despegue, los primeros 3 años, o hasta que gane el primer $1 millón, pongámoslo de esa manera, y que todos los impuestos vayan sobre las ganancias, no sobre la producción. Que vaya sobre las ganancias permite evitar que los impuestos caigan sobre el valor agregado y que por lo tanto exportemos impuestos. Esto que es increíble en Argentina, de que exportamos impuestos. Yo a veces, un día una periodista, y esto por eso digo que no tiene nada que ver con el gobierno que está, porque Macri también puso impuestos a las exportaciones, ¿no? Me acuerdo cuando Macri puso, porque las necesidades de la caja se lo hacían, cuestión fiscal tuvo que ponerlas ahí a fines del 2018. Una periodista de Brasil me hace una entrevista y me pregunta, entonces yo estaba explicando cómo habían puesto los impuestos a las exportaciones, y la chica, con muy buen español y nos entendíamos bastante bien, me corrige ahí, me dice, no, usted quiso decir impuesto a las importaciones, ¿no? Le digo, no, nosotros en Argentina estamos poniendo impuesto a las exportaciones, no me lo creía. Entonces, nosotros no podemos tener impuestos hasta que vos no ganás. Después discutimos el nivel, insisto. Si vos sos un nórdico, cuando ganes, el Estado se va a quedar con el 60% de lo que ganes, no hay problema. No tengo ningún prurito con eso. Si la sociedad quiere un Estado grande, tendrá un Estado grande, no hay problema con eso. Lo que no puede tener la sociedad es un Estado financiado con quitarle valor agregado a la producción, porque entonces es una trampa en la cual nos estamos metiendo. Tercer punto que quiero hacer acá, o sea, que hice un punto central sobre evitar los ciclos fuertes que nos generan crisis recurrentes, retomando un modelo que tenga como eje central la generación de exportaciones, número 1. Número 2, hice un punto en eliminar todos los costos de ingreso y de salida del mercado laboral para las empresas y todos los impuestos hasta que ganen un nivel de ingreso determinado, 1 millón o 3 años de vida de esa empresa, lo que ocurra primero. Número 3, cómo financio el sistema de seguridad social y cómo la política de seguridad social resuelve el problema de la pobreza. Es paradigmático. Increíble que en Argentina tengamos, hoy ya no sabemos, 40% es el número de pobreza que va a salir publicado seguramente en el INDEC respecto al primer semestre. Esa es la pobreza móvil que dio las estimaciones de Martín Rosada, que es uno de los mejores econometristas que hay en Argentina y que siempre es muy preciso para calcular la pobreza, va a dar ese número, va a dar alrededor de 40% la pobreza del primer semestre. Esos son aproximadamente 3 millones de hogares pobres en Argentina, número redondo, estoy redondeando el número. Y la brecha de pobreza son alrededor de 20.000 pesos por mes. Número redondo, esto me da alrededor de 750.000 millones de pesos por año sale eliminar la pobreza por ingresos de la Argentina. 750.000 millones de pesos por año sale eliminar la pobreza por ingresos de la Argentina. Pues bien, señores, en lo que va del año el gobierno lleva emitidos 1,5 billones de pesos para auxiliar al Tesoro. Quiero decir, evidentemente la voluntad política no es la de terminar con la pobreza, porque si la voluntad política fuera terminar con la pobreza y han emitido, y vamos a emitir este año 3 billones de pesos, emitimos este año 4 veces la cantidad necesaria para eliminar la pobreza por ingreso. Por supuesto no quiere decir que se vaya a terminar la pobreza. Como lo decían recién muy claramente, no es un problema de ingreso la pobreza. ¿No? Por más que vos le des a la familia pobre la plata que necesita para llegar a la línea de pobreza, técnicamente la vas a eliminar a la pobreza, cuando la midan va a dar 0% de pobreza o muy bajo, pero eso no va a resolver el problema de pobreza estructural. Estamos de acuerdo con eso. Pero quiero decir, evidentemente está mal diseñada la política asistencial también. Porque todo estoy explicando que el costo de terminar con la pobreza por ingresos en Argentina es de 750.000 millones de pesos y que el Estado está gastando mucho más que eso mal asignado. Entonces yo propongo reasignar con un solo subsidio que tenga el Estado y un solo programa, que es el programa de complemento de los ingresos para llegar al ingreso básico que permita eliminar la pobreza en Argentina, y que todo eso se financie en general lo mismo que el sistema de seguridad social, de impuestos generales. Yo creo que el sistema de seguridad social tiene un problema de diseño en el mundo en general, y con esto termino. Se está discutiendo en el mundo cómo avanzar al sistema de seguridad social donde la carga del financiamiento del sistema de seguridad social no dependa del empleo, porque ahí hay una trampa. Sobre todo en un contexto en el cual el mundo va avanzando hacia formas de generación de valor que no dependen del empleo. Las viejas teorías clásicas del valor trabajo van quedando perimidas, ya no es valor trabajo. Hoy la inteligencia artificial
genera empleo. Hoy generamos empleo, genera valor, quiero decir. La inteligencia artificial genera valor y generamos valor con costo marginal cero, paradójicamente. O sea que no hay empleo ahí, estamos generando valor igual. Necesitamos incentivar el empleo por un problema social como el que estamos hablando y para reducir el monto de la partida que necesitamos destinar para reducir el problema de pobreza. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, eliminando completamente el componente impositivo de los impuestos. ¿Y esto cómo es? Muy simple. El sistema de seguridad social debe descansar en dos partes que se van a complementar. Una parte es la parte solidaria del sistema de seguridad social. ¿Cómo funciona esa parte solidaria? Financiada con impuestos generales. ¿Por qué? Porque la van a recibir todos. Todo adulto mayor en Argentina que tiene más de 65 años tiene derecho hoy a una pensión por adulto mayor, que es el 80% de la jubilación mínima. Esa pensión por adulto mayor es para todo el mundo, haya aportado o no haya aportado, con lo cual no tiene sentido que la financiemos con la plata de los que aportan nada más. Porque entonces vamos a generar menos empleo en el país, vamos a generar una inequidad fenomenal. Entonces, esa parte que es el componente solidario se financia con impuestos generales. Y el impuesto completamente que tiene que ver con la financiación de la otra parte tiene una característica que es un ingreso complementario para los adultos mayores o para los retirados. Y ese ingreso complementario, ¿cómo se hace? Funciona en una cuenta de capitalización. Esto ni siquiera quiere decir privatizar el sistema de seguridad social. Puede hacerlo, la cuenta de capitalización podría tenerla el propio Estado inclusive. Podría ser una cuenta de capitalización privada manejada por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que invierta en lo mismo, que copie la canasta que usa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No estoy diciendo que tiene que ser así, probablemente no, y pienso otra cosa. Pero quiero decir, si me apuran, esto no quiere decir ni siquiera privatizar el sistema. Podría existir el sistema de capitalización dentro del Estado también. Pero la cuenta esa de capitalización tiene que ir aparte de la cuenta solidaria de característica general de cobertura básica de un ingreso mínimo para todo adulto mayor. Y tiene que estar relacionada con el esfuerzo de ahorro que está dispuesto a hacer cada uno. Y tiene que ser lineal. No puede haber ahí una fórmula que me tope y que si yo trabajo más y quiero ahorrar más, me limite y me genere incentivos perversos para que no lo haga. ¿Y cómo hacemos para que más gente ahorre? Y con esto cierro, es un minuto. Bueno, esa fórmula tiene que tener una suerte. Tenemos que usar un nudge, lo que se llama un instrumento de economía de comportamiento para asegurar una mayor cuota de ahorro. Entonces, ¿cómo funciona este nudge? Voy a poner un ejemplo muy simple. Yo te pago un salario, supongamos, de 50.000 pesos. Asumo un aporte a tu jubilación privada, a tu cuenta de capitalización, que insisto, puede ser privada o pública, tu cuenta de capitalización individual, a eso me refería con privada, a tu cuenta de capitalización individual, asumo un aporte de, digamos, 20% de tu ingreso. Perfecto. 10.000 pesos van a tu cuenta de capitalización. Y dura en esa cuenta de capitalización abierta, esos 10.000 pesos, 15 días en los cuales vos los podés sacar e integrarlos a tu dinero si vos lo necesitas ese mes. 15 días abierta. Tenés 15 días para optar por no aportar si no lo querés hacer. Es voluntario. Si no lo querés hacer durante esos 15 días, no lo aportás. Lo necesitás, lo querés usar, lo preferís consumir ahora, ningún problema. Lo sacás de la cuenta de capitalización, pero por default va a la cuenta de capitalización. Y si a los 15 días no elegiste usarlo, a los 15 días queda bloqueado en la cuenta de capitalización y ya va a capitalización. Y ya se empieza a capitalizar y lo retirás cuando te jubilás. Entonces el incentivo está puesto en una suerte de, entre comillas, ahorro obligatorio, pero que no es tan obligatorio. Es una suerte de, para poner la analogía con el donante voluntario de órganos, donante presunto. Es una suerte de ahorro presunto. Es una suerte de ahorro presunto. Quiero crear la figura del ahorro presunto en la Argentina, y esa figura la voy a crear con una herramienta de economía de comportamiento como la que definí, y eso va a permitir que el sistema de seguridad social rompa con la lógica que tiene ahora, que es una lógica perversa, y tenga una cuota solidaria, como funciona ahora, financiada por impuestos generales, y una cuota que tenga que ver con los aportes que cada uno hace a una cuenta individual que, insisto, puede ser manejada por el Estado o privatizada. Ese es un debate para después. Muchas gracias, hasta acá llego con la presentación mía. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Juan Zagardía, ahora tenés la palabra. Hola, se cortaba ahí. ¿Ya puedo hablar? Se escucha bien, se escucha bien. ¿Sí? Bueno, gente, Sí, te escuchamos. la verdad que yo represento a un movimiento social que es el mutualismo y una obra social. Nos invitaron a hablar de asistencialismo y lo hizo muy bien el doctor Vigo y el
doctor Testás, la verdad que es un economista y habla con un fervor de que está viviendo en un país con administradores del Estado honestos. Pero bueno, esa no es la realidad de nuestra Argentina. La Argentina nuestra, la verdad, hace muchos años que vive del asistencialismo y del subsidio. Totalmente corrupto. Nosotros no tenemos vergüenza de lo que nos está pasando en el país. Yo soy hijo de primera generación de vascos tamberos. Esa gente que son los abuelos nuestros que vinieron a trabajar a la Argentina de la nada, hicieron patria, trabajaron, hicieron la Argentina granero del mundo. Y nosotros a través de los años, y hablando a partir de la democracia, si queremos, para echarle la culpa a alguien, hemos venido devastando al pueblo. Y en esto de dar asistencialismo y dar subsidios, simplemente es corrupción. Y eso lo dice Juan Sagardía y punto. Hay gente que le puede gustar y hay gente que no. Pero en el camino del traslado del dinero hay muchas organizaciones del Estado y en todos lados hay que pagar el gasto administrativo del personal y también algún otro gasto que por ahí nunca lo podemos saber. ¿Y qué le llega al pobre? No le llega nada, señores. Gracias a las organizaciones no gubernamentales que están a la par de los pobres, esa gente recibe algún dinero y si recibe atención, no es por el Estado, sino es por las organizaciones no gubernamentales. Nosotros en el mutualismo debemos aclararlo muy bien, damos servicios y la gente por el servicio paga. No hacemos asistencialismo, asistencialismo hace el Estado y lo está haciendo tan mal que está empobreciendo a la Argentina, porque estamos llevando a la gente a no tener trabajo. Y el punto que dijo el doctor Vigo, que es la de nutrición, nos debe dar vergüenza en nuestro país, nos debe dar vergüenza en un país cerealista, en un país lechero, que nuestros niños estén desnutridos. ¿Qué nos pasa que nosotros tenemos esa situación? ¿Qué economía podemos hablar nosotros si los que nos gobiernan no tienen ni siquiera idea de lo que estamos hablando? Están pensando solamente en cuestiones de características personales y no de la patria. Entonces, los que damos servicios esenciales de la vida, como es la salud, como es la educación, el que es pobre, el que recibe subsidio, que no trabaja, que está todo el día en su casa y que para ocuparse después se transforma en delincuente, no estamos viendo esa realidad en el país de millones. Nos dice el UNICEF que tenemos el 60% de niños en la pobreza. ¿Qué nos pasa? ¿Quiénes son los ricos que manejan esto? Son los que nos gobiernan. Yo no soy político, o no llegué cuando fui candidato, pero me preocupo. Tengo 76 años y digo, ¿qué nación nos queda con esta gente? Con esto y con el anterior y con el anterior, ¿eh? Ojo, no hago distinción de partidos políticos. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué nos está pasando? Que no le encontramos la pelota, no le encontramos la manija a la pelota. No encontramos la salida de cómo evitamos este amontonamiento. Yo personalmente lo digo. Desde que se reformó en el 94 la Constitución, muy bien armada por el doctor Menem, y llevaron a que se eliminen los electores, que yo dije, qué bueno, ahora me doy cuenta que era una trampa. Entonces hoy el presidente de la Nación se elige en La Matanza, y yo les digo a todos ustedes que viven en Buenos Aires, que conocen a lo que es la capital federal, si ustedes creen que a La Matanza le van a sacar el hambre, están equivocados, lo van a mantener pobres, porque así son esclavos y son votantes. Ese es el país. Miren, si tuviéramos que hacer una elección con delegados en cada provincia, sería distinta la cosa. Hoy la pobreza el gobierno la tiene que mantener porque tiene asegurados sus votos. Esos pobres son esclavos, esos pobres no tienen escuela,
Esos pobres tienen hambre. Y nosotros estamos en un país enriquecido. Y el señor Estado es el primer Estado que se subvenciona, que lo subvenciona el pueblo que trabajamos, que somos el 45% que trabajamos. Y lo dijo recién el economista, ser empresario es mala palabra. ¿Qué nos pasa cuando los políticos dicen, pedimos, vamos a dar trabajo? Bueno, ¿y quién va a dar trabajo? ¿Quién? Los empresarios, señores. Los muchachos que quieren ser emprendedores, los mini empresarios, como le quieran llamar. Hoy el que tiene un salón y levanta la cortina todos los días es un empresario que está corriendo riesgos. Y si quieren hablar de economía, yo les voy a decir cuál es la economía. La economía, para que se arregle, sí o sí, en vez de estar discutiendo leyes que están sectorizadas y están dirigidas, ¿por qué no discutimos de rebajar los impuestos? Acá todo el mundo hablamos de los impuestos. No hay un solo diputado, no hay un solo legislador argentino que hable de la rebaja de los impuestos. Nadie habla de hacer una emergencia de la austeridad. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo vamos a arreglar el país de la pobreza si nosotros no bajamos el estado elefantiásico que tenemos? ¿Cuánta plata se nos va? No voy a hablar de los sueldos, porque los sueldos al final. Pero tenemos 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, cada uno se arregla por su cuenta. Y nosotros, el pueblo, acá trabajando como podemos. Y el trabajo en negro. ¿Qué empresario puede trabajar todo en blanco? Dígamelo los que saben, pues yo voy a decir que no sé nada de economía. Los que saben de economía, que me digan cómo se hace un empresario para trabajar en blanco. No puede. ¿Cómo hacemos para hacerle entender a los políticos que deben rebajar los impuestos? Señores, el Estado se subvenciona a sí mismo, eleva los impuestos y hace emisión monetaria. ¿Qué nos pasa? No sé qué justicia, no sé cuál es el papel de los jueces. La verdad, criticamos tanto a la justicia, a los jueces, la justicia es un elemento, una entidad. Pero a los jueces los criticamos tanto que al final no sabemos si hacen o no hacen. ¿Será posible que no haya un juez, la Corte, que no se fije a ver qué es lo que hace la otra pata de la democracia? Porque en la democracia hay 3 patas, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Acá el Judicial no existe. No dicen absolutamente nada en contra de los otros 2 poderes. Entonces, no sé, me hicieron trabajar como una semana entera para escribir sobre asistencialismo y subsidio, ¿no? Me meto en la política, pero yo tengo un concepto desarrollista. Bajemos los impuestos, hagamos inversión, que la inversión da la producción y la producción da trabajo. Esto es desarrollo. No hay que buscar tantas vueltas, pero si no se rebajan los impuestos, señores, miren, el gobierno anterior tomó el poder y llevaron los intereses al 70, al 80%. ¿Qué productor puede producir con esos intereses? Eso es matar a la producción. Y sin embargo parecía como que eran algo liberales. Este señor gobierno anterior también pedía plata al Fondo Monetario Internacional y lo vendía al mejor postor. Era una timba eso. ¿Quiénes son estos políticos que resuelven con tanta ligereza el dinero que le cuesta el sudor de la frente al pueblo? Ahora lo tenemos que pagar a la deuda. ¿Quién la paga? ¿Quién la paga? El pueblo que estamos cada vez más empobrecidos. ¿Cómo se entiende que haya tantos millones de personas que están esperando la asistencia del Estado y la asistencia de las organizaciones no gubernamentales? Hay que vivir acá en las ciudades, hay que vivir, bueno, ni hablar de Capital Federal y Gran Buenos Aires, de la pobreza. Están esperando esa gente que vayan a las organizaciones a darles una mano, y hay cantidad de gente solidaria. No necesitamos en el país una ley que diga, vamos a hacer la ley de la solidaridad. No lo necesitamos. Nosotros somos un pueblo solidario. Nuestros abuelos, gallegos, españoles, italianos, hicieron hospitales, hicieron escuelas, y no le pedían nada al Estado. Y les voy a decir al final lo que significa el mutualismo. Entiendo que todos lo saben, pero yo se los voy a repetir. En el mutualismo, uno se une al mutualismo por un determinado servicio. Uno lo hace
con voluntad y en libertad, y con un concepto bien claro. Se debe hacer un aporte para ese servicio. O sea, el Estado no existe para nosotros. Nosotros tenemos el concepto del trabajo, y en base al trabajo y al aporte que cada uno damos el servicio como corresponde y no le preguntamos nada al Estado cómo se debe hacer. ¿Por qué nosotros sabemos hacer las cosas y el Estado no lo sabe hacer? Será, y lo reafirmo siempre, el subsidio es corrupción. Después de ahí en más, cada uno saque sus propias cuentas, nadie se tiene que enojar por esto, porque esta es la realidad de nuestro país. No es posible que en nuestro país, con el país que tenemos, estemos en la pobreza que tenemos. Y la pobreza del Estado se da por el subsidio, cantidad de impuestos y cantidad de emisión. Bueno, gente, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Juan. Darle la palabra a... Se te corta. Se corta. Martín, compromiso, ¿en uno escuchan ahora? No, se corta Sí. mucho, Alberto, no se entendió nada lo que ¿Escuchan? quisiste darle la palabra a alguien, pero no sabemos a quién. Ahora sí, dale, habla. A vos, Martín, a ver si puede hacer su cierre, 10 minutos más. Así que, Martín, primero quiero agradecerte, pido disculpas, yo soy rehén de una de las compañías de Internet, y todas son malas. Así que pido disculpas por eso. Martín, si querés hacer tu cierre, porque sé que tenés un compromiso. Sí, bueno, no, veo muchos comentarios acá en el chat de algunos comentarios de la gente, y también recojo lo que planteaba Juan recién, ¿no? Por supuesto, las instituciones argentinas también dejan mucho que desear, hay muchos problemas institucionales y no es lo mismo. Yo no quería entrar concretamente en la discusión del tamaño del Estado, porque claramente no es lo mismo el Estado argentino que el Estado noruego, por supuesto, o el alemán. Pero tampoco es lo mismo el sector privado argentino que el sector privado noruego o alemán, seamos también honestos en eso, ¿no? Es decir, el problema de la Argentina, uno de los problemas de Argentina es que se ha hecho muy corporativista Argentina, muy corporativista. Entonces cada corporación defiende sus propios intereses, los gremios, los grupos de poder ahora con los que manejan los planes sociales, los distintos sectores. Entonces, obviamente no es el Estado, no es el Estado noruego. El punto que quiero hacer yo es que son dos discusiones aparte. O sea, yo creo que nos podemos poner de acuerdo transversalmente respecto de 2 o 3 reformas importantes para hacer en la Argentina, sobre las cuales puede llegar a haber consenso, sin tener que entrar a discutir cuestiones sobre las cuales por ahí no hay consenso. Porque si yo propongo un Estado más chico, probablemente un montón de la gente que está acá esté de acuerdo, pero otro montón de la gente que no está acá va a estar en contra, y nunca vamos a llegar a un consenso con eso. Pero si yo propongo que un productor no pague ningún impuesto por producir hasta que no gana dinero, que no pague ningún impuesto por exportar, que no tenga ningún costo de entrada ni de salida en el mercado laboral, y que cada peso que gasta en materia salarial termine en el bolsillo del trabajador y no se lo coma en el medio nadie. Yo creo que esos son principios tan básicos que no puede estar casi nadie en contra, y es fácil construir un consenso respecto a esas ideas. Entonces ahí como que estoy pasando por arriba una parte de la discusión, pero es cierto que Argentina no da más con la presión tributaria que tienen, y hay muchos otros problemas. Es decir, acá Argentina construyó, yo empecé con el principal problema, que perdimos la brújula del modelo de desarrollo, pero también el modelo de Estado, el tipo de Estado que queremos, es una discusión que nunca dimos en Argentina, de manera honesta. Y hay que darle a esa discusión de manera honesta. Es decir, hay que darla, y el lugar es el Congreso para darla. El Congreso tiene que en algún momento hacer una suerte, capaz que esta es una oportunidad, la de la pandemia, para hacer una suerte de presupuesto de base cero. Si bueno, está bien, ¿qué quieren ustedes? ¿A usted le parece una barbaridad que un docente gane 25.000 pesos? A mí también, tendría que ganar el doble. Que un médico se esté jugando la vida en un hospital por 35.000 pesos con toda la formación que tiene, un disparate. Que un jubilado gane tan poco, también, si aportó tiene que ganar más, etc. Vamos a estar de acuerdo en un montón de cosas. Vamos a llegar con un nivel de gasto público así de grande, con todo lo que estamos de acuerdo que hay que hacer,
Y del otro lado del mostrador vamos a empezar a discutir con qué impuestos lo financiamos. Entonces, esa discusión hay que darla. En Argentina hay dos problemas. Hay ilusión monetaria e ilusión fiscal en esa discusión. Es decir, nosotros quisimos construir un estado de bienestar, pero nunca saldamos el debate de cómo financiar ese estado de bienestar. Y entonces generamos cierta ilusión fiscal. Está la idea de que alguien lo paga. Como buena parte de los impuestos están escondidos, típicamente los provinciales, los impuestos provinciales no se ven en ninguna parte, los municipales tampoco. Vos te vas a comprar un producto, digamos, no me compro un kilo de yerba como me compré recién, que la pagué una fortuna, y no dice ahí cuánto es ingreso bruto, ¿no? Ni siquiera sabe un economista cuánto es de ingreso bruto, está tan escondido ese impuesto que no se sabe, es difícil hasta para nosotros saber cuánto es. Cuánto hay de tasas, cuánto se lleva, no está separado. Yo me compro un auto y el 54% del precio que me compro del auto son impuestos. Y no está separado. Yo hace tiempo que vengo sugiriendo que esté separado, que haya dos ventanillas. Que haya una ventanilla donde yo voy a comprar el auto y me dicen, esa camioneta para producir que usted tiene, sí, vale $1.000.000 de pesos. Nada más que $1.000.000 de pesos la camioneta, sí. Bueno, deme la Hilux esa o deme la Ranger esa que sale $1.000.000 de pesos. Pago $1.000.000 de pesos, deme la llave, no, espere, pase por la ventanilla esa que está, ahí dice AFIP, vaya por ahí, porque va a tener que pagar $1.300.000 pesos, además de impuestos para llevársela. El día que nosotros logremos hacer tan visibles los impuestos como en ese ejemplo extremo que estoy poniendo, lo que va a empezar a pasar es que va a empezar a haber un poco más de conciencia ciudadana. ¿Y esto qué quiere decir? Y que la gente va a empezar a exigirle a los gobernantes a ver qué están haciendo con la plata. Y va a empezar a exigir mejor calidad de los bienes públicos. Hay cierta hipocresía de la clase media, que no tengo nada contra la clase media, yo mismo caigo en ese problema, digamos, me incluyo dentro del problema. Nosotros le pagamos, la educación pública está mal, y bueno, pagamos la educación privada y los chicos van a la educación privada. La salud pública está mal y bueno, nos pagamos la obra social. La seguridad está mal y bueno, tenemos nuestra seguridad privada. Votamos con los pies, ¿no? Como decía Tibut, nos escapamos de los problemas. Y lo que necesitamos es una comunidad comprometida que le pase factura a los gobernantes. Que le diga, mira, pará que yo estoy pagando esto de impuestos. Fíjense que no hay marcha por los impuestos escondidos. Las únicas marchas o manifestaciones políticas o públicas fuertes que hay han sido por el impuesto a las ganancias alguna vez en Argentina, por el mínimo no imponible. Este debate sí, porque en el recibo de sueldo se ve clarito, ahí te duele cuando te sacan las 10 lucas del impuesto a la ganancia, lloran todos. Pero nadie llora cuando va a pagar el IVA, cuando va a pagar ingresos brutos, cuando va a pagar las tasas o tantos otros impuestos. Necesitamos hacerlo más visible. Y necesitamos prohibirlo. Lo segundo que necesitamos hacer es prohibir que el Estado se financie con la mentira del impuesto inflacionario. Es decir, que el Congreso salga de este debate. ¿Qué gasto público quieren? ¿Quieren este nivel de gasto público? Muy bien, eso exige este nivel de impuestos. Véanlos y estén dispuestos a pagarlo. Que los impuestos sean más sobre las personas que sobre los bienes. Y que las personas tengan que pagar el tamaño de los impuestos y el nivel de gasto público que quieren. Ahí vas a ver cómo se va a empezar a balancear un poco más el nivel y la calidad del gasto público, y va a empezar a reducirse un poco más la corrupción, y va a aumentar el control ciudadano sobre lo que está haciendo el Estado con el dinero, y vamos a ser más duros de si nos quieren aumentar o no nos quieren aumentar un impuesto. Necesitamos recuperar eso, eliminar la ilusión fiscal que hay en Argentina, y eliminar la ilusión monetaria que hay en Argentina, prohibir el financiamiento del fisco con emisión, y hacer que el Congreso vuelva a discutir, no el Ejecutivo, el Congreso, vuelva a discutir un presupuesto que arranque de cero. Este es el total de gastos. En la sociedad que nosotros queremos, el tamaño de Estado que queremos, sale esta cantidad de plata, y lo tenemos que pagar todos. X cantidad de plata cada uno, alguno pagará más, otro menos, pero lo tenemos que pagar todos, que sea visible el impuesto. Y así vamos a construir una sociedad mucho mejor, con un Estado que funcione mucho mejor y con una conciencia ciudadana mucho más grande. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Espero, me escuchan bien, discúlpenme, pero no sé por qué tengo tan mala señal. Muchas gracias, Gastón. Quisiera pasarle la palabra, si quiere hacer su cierre antes de pasar a las preguntas. Gastón, ¿me escuchás? Habilita el micrófono. Ahí lo habilité. Como a modo de cierre, me ha encantado lo que he escuchado, tanto la vehemencia de Juan, que es tan necesaria para darnos cuenta de dónde estamos parados, y también el agudo análisis de Martín. Yo creo que hay que tomar conciencia de los problemas. Soy un convencido que la sociedad es la que transforma y el político es el que legitima. Y la sociedad no discute los problemas de fondo, si no tiene
la conciencia ciudadana de salir civilizadamente, pero marcar la cancha, el político no va a legitimar. Hay un caso muy reciente, fíjense cuando surgió este problema, que no tiene que ver con este debate, pero este problema de si se liberaban o no se liberaban los presos por el tema de la pandemia, como que la sociedad reaccionó y enseguida hubo marcha atrás. De esos ejemplos a lo largo de la Argentina y de su historia siempre pasan, pero la sociedad necesita discutir los problemas de fondo con profundidad. El tema del asistencialismo se puede discutir con seriedad y con profundidad porque el drama ya viene de hace demasiadas décadas. Uno se puede plantear ante la dirigencia política o ante quien tome decisiones con el dato empírico de que no funciona. Y no funciona, y no funciona, y no hay otra cosa que te puedan decir y justificar porque tenés esa cantidad de personas comiendo en comedores, esa cantidad de desnutridos. Lo que dijo Juan de los desnutridos es dramático. Yo he recorrido la Argentina de punta a punta y encuentro desnutrición en Río Grande, y encuentro desnutrición en Suripugio, en Jujuy. En todos lados encuentro desnutrición. Y entonces estamos llegando a un punto donde todavía, pienso yo, que no hemos llegado al abismo, que esa es quizás nuestra fortuna, que cuando toquemos el abismo ahí va a haber dos posibilidades. O realmente sentimos lo que vivir en un país, como yo les contaba, como Madagascar, donde uno ve caer como moscas a la gente, o reacciona la sociedad y dice acá hay que salir o salir adelante porque esto es invivible. No obstante, migra y migra la gente, y hay un punto que los que vivimos acá tenemos que empezar a reaccionar. En el buen sentido, cada uno cumpliendo su papel en la sociedad. El debate es fundamental, el debate de las ideas. Y para concluir, la invitación para el que lo desee, si quieren hacer voluntariado, si tienen ganas de ayudar de otra manera a quien sufre la pobreza, Cacamasoa está abierto, está encantado de recibir gente, de recibir empresas, de recibir voluntarios y de darle oportunidades a la gente que no la tuvo. No la tuvo. Yo tengo, con 3 ejemplos, les doy una imagen gráfica de lo que es la pobreza argentina. Tengo en este momento una mamá de 53 años que no tiene documentos, no sabe lo que es tener un documento. ¿Cómo son 53 años de vida sin documento? Tengo otra madre que sabe escribir su nombre pero no su apellido con 41 años. Sabe escribir su nombre pero no su apellido. Y terminó el primario. La estafaron. Y la tercera cuestión, que tengo una sola mamá que conocía el agua caliente, hasta que nosotros empezamos a hacer colectores solares, agua caliente en su casa me refiero. Entonces, lo que les quiero decir es que la invitación está abierta, me encanta este tipo de debates y hay que ser lo suficientemente vehemente, pero agudo en el análisis, porque si no, no vamos a salir adelante y el abismo cada vez se acerca más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón. Espero que me Se te sigue escuchando mal, Alberto. Mal, no se escucha, no se escucha. Juan. Sí. Ahora, Juan, no sé si me escuchás, si querés hacer un pequeño cierre. Sí, te escucho. Mira, más que de la economía del país, me quedo con la pobreza, que dice el doctor Vigo, ¿no? Realmente, que cuente esas cosas que pasan en nuestro país. Bueno, no, mira, dice el Martín Fierro, el que pierde la vergüenza no la vuelve a encontrar. Y nosotros los argentinos nos está pasando eso. Ya no tenemos vergüenza de las cosas que nos están pasando. Entonces, hablar de pobreza, hablar de asistencialismo, hablar de subsidio que genera corrupción y que a su vez esas dos funciones generan pobreza, y la pobreza da desnutrición, da falta de escuela, da delincuencia. Bueno, muchachos, si los que nos gobiernan, los que representan al pueblo, no se preocupan de estas cosas, y bueno, no sé, yo soy creyente, así que le tengo que pedir al Señor que se preocupe por nuestra Argentina, porque evidentemente
los campeones del mundo que somos siempre nosotros los argentinos, no somos capaces de dar solución a esto. Yo no la veo difícil a la solución, simplemente hace falta el valor de la honestidad, de la ética y decir, señores, ¿cómo hacemos en la casa de familia cuando no tenemos dinero? Nos tenemos que rebuscar para poder seguir adelante. Y el Estado no lo hace. El Estado sigue viviendo como si fuera un feudo. Los reyes son, los reyes del país a nivel nacional, los reyes de las provincias, los gobernadores, son todos reyes cuando llegan. Esta es una carrera que tenemos que llegar a la política para poder ganar bien. No puede ser que estemos discutiendo los sueldos de los legisladores, de los jueces. Entonces, señores, ¿quién? No sé quién, no sé. Si nosotros desde nuestro punto podemos aportar algo, claro que lo vamos a hacer, pero no sé con quién reunirnos. Los señores son omnipotentes. Vos le pedís una reunión, porque nosotros tenemos problemas con los jubilados, tenemos problemas con los médicos en Santa Fe, en fin, nadie te atiende de los gobernantes. Entonces, este es el tema. Yo, si quieren una fórmula económica, se la doy, que es bajar los impuestos, que van a levantarse los empleos, hay que invertir, hay que producir, y eso da trabajo. Y bajemos los intereses. No puede ser que vivamos con los intereses financieros que vivimos. Vos no podés ir a España y que te diga así, nosotros acá tenemos el 2% de inflación al año, nosotros acá cobramos 2% diario los impuestos, los intereses. Entonces, bajemos los impuestos, bajemos los intereses y dejemos que la gente trabaje, que la gente no necesita que le digan anda a trabajar. Hay muchos empresarios con ganas de hacer cosas, pero tienen que trabajar en negro. Esa es la otra fórmula. Eliminemos a los que no pagan impuestos. Son el 55%. ¿Para qué tenemos la organización del gobierno, de la FIP, del API aquí en Santa Fe? Señores, trabajen. Tienen que trabajar, no ir solamente a los que estamos registrados. Eso es cazar en un zoológico. Bueno, gente, mi postura es esta. Creo que nosotros podemos demostrar tranquilamente que se pueden hacer las cosas en el país. Y fíjense ustedes que para pelear contra la pobreza, en vez de tener dinero, emitir billetes, están las organizaciones no gubernamentales, como la que representa el doctor Vigo, que recorren el país. A ver, ¿lo entendemos a esto o no lo entendemos? ¿Cómo hacen? Son gente de buena voluntad y gente solidaria. Sin embargo, acá el gobierno hizo una ley de la solidaridad como que nos tiene que enseñar al pueblo. Listo, muchas gracias. Y gracias por esta posibilidad de tener este espacio. Una última pregunta, ¿puede ser? No sé a quién le habla porque se cortó, ¿eh? A Martín, si tenés para una última pregunta, ¿tenés unos minutos? Dale, salgo corriendo, pero dale, decime. Dale ahora. Los microcréditos, una reflexión que hay en el chat sobre los microcréditos, si es una solución, dice, probada en otros países y si aporta solución. Sí, tal cual, tal cual. Hay muchos problemas que en Argentina se arreglan con un pequeño empujoncito, ¿no? Que no requieren grandes fortunas. Hay mucha gente, pero sobre todo, no es solamente un problema de financiamiento. El problema de financiamiento está, pero acá encima hay un pie que está puesto arriba de cualquier productor que quiere emprender y que quiere arrancar. El microcrédito, ¿cómo funciona en el mundo? Para negocios muy simples. Hay un montón de gente que tiene, digamos, que no es pobre, sino que está en condiciones de pobreza, que no es la misma cosa. Y que vos cuando preguntás, pero vos ¿tenés un oficio? Sí. Yo sé tejer, yo sé coser, yo sé arreglar autos, yo sé hacer tal cosa, pero estoy en condiciones de pobreza porque no tengo las herramientas. Entonces capaz que el tipo con una caja de herramientas, bueno, hubo varias historias ahora que salieron en los medios de gente que cobró el IFE y con esos 10.000 pesos arrancó un emprendimiento, digamos, ¿no? Dice, ¿cómo se puede arrancar un emprendimiento con 10.000 pesos nada más? Sí, la verdad que sí. Si vos lo que te querés comprar es simplemente un par de herramientas para arrancar a trabajar, capaz que te alcanza con 10.000 pesos. Entonces, obviamente que aparecen muchas oportunidades. Y además, una de las cosas más importantes, que esto lo aprendí de parte de una gran amiga que tiene un libro muy bueno al respecto, es que el crédito, la palabra crédito, es sinónimo de confianza. Hay mucha gente que tiene capacidad de trabajar, que tiene capacidad de emprender y que necesita
confianza del otro. El crédito, cuando vos te dan un crédito, no es que te dan la plata, eso es lo de menos. Lo que está ocurriendo es que hay unos pares tuyos, un montón de gente que analizó tu proyecto y que creen en el proyecto que vos tenés y que están dispuestos a apoyarlo para que salga adelante ese proyecto y a comprometerse colectivamente. Y los microcréditos funcionan mucho con esa lógica. Entonces hay una comunidad que administra, es la propia comunidad la que administra el microcrédito. Hay 20 emprendedores juntos, que por ahí son 20 vecinos de un mismo barrio, que tienen un grupo y en ese grupo se aseguran de monitorearse entre todos para asegurarse de que el proyecto que tiene cada uno sea un proyecto sustentable, que tenga chance de ser repagado, etc. Y que de hecho tienen una tasa de morosidad muy baja en el mundo justamente por eso, porque son la demostración de que por primera vez en la vida hay gente creyendo en ellos. Y esto me parece muy importante, del microcrédito como herramienta. Incluso te diría, incluso, va a quedar mal dicho en boca de un economista esto, pero incluso aunque no se recuperara ese dinero, también es una buena inversión. ¿Por qué? Porque recompone la confianza en las capacidades individuales de salir por medio del trabajo individual, por medio de la apuesta productiva, por medio de la innovación, por medio de arriesgar, que es lo que realmente necesitamos. Si nosotros pusiéramos en marcha a muchos pequeños productores de la Argentina, también la pobreza bajaría dramáticamente. Hay mucha gente que no necesita, como, sobre todo desde los centros urbanos, está esta visión de, hay que abrir una fábrica acá y tiene que absorber 20.000 trabajadores. Y de esa manera, si abrimos 100 fábricas que absorben 20.000 trabajadores, vamos a contratar 2 millones de tipos y se acabó el problema del desempleo en Argentina. Y no necesariamente es así. Está bien, los proyectos de inversión son importantes, pero muchas veces hay mucha fuerza de trabajo, mucho capital humano desaprovechado en Argentina. Mucho capital humano desaprovechado, mucho capital social desaprovechado en Argentina, que se puede motorizar con herramientas muy pequeñas, baratas y eficientes como son los microcréditos. Muchas gracias, Martín. Y les agradezco, les pido disculpas, pero salgo corriendo para el canal, así que muy agradecido por el espacio y muy interesantes las presentaciones, además de Juan y de Gastón también. Muchísimas gracias, Martín. Muy amable por participar. Gracias. Te voy a pasar una de las preguntas que está en el chat. Es de un amigo, Omar Pérez Reyes, él es venezolano, como otro. ¿Se me escucha bien o no? Sí, ahora sí. Bueno, sí, Omar... No prendas la cámara. No enciendo. Omar Pérez Reyes es un amigo, es venezolano, como muchos otros venezolanos tuvo que venir acá a nuestro país, y él me pone una pregunta o una reflexión que dice, muchas acamazoas por toda Latinoamérica, dice, falta apoyar. No sé qué reflexión te merece, y tampoco te saludo, Omar. Si hay alguna otra experiencia en algún otro país latinoamericano sobre acamazoa. Bueno, muchísimas gracias por las palabras de elogio y los conceptos hacia lo que hacemos, Omar. Es la primera vez que Acamazoa se extiende a otro sitio. Yo me fui a Madagascar justamente a traer ese modelo acá a la Argentina. Dios quiera que haya otros Acamazoa en otros puntos. Creo que es absolutamente viable porque el modelo de Acamazoa es un poco lo que planteaba Juan, es volver a los orígenes. Bien decía Gaudí, ser original es volver a los orígenes. ¿Qué hicieron 6 millones de inmigrantes cuando vinieron a la Argentina a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX? Vinieron con un concepto muy claro: yo nunca más paso hambre. Y supieron trabajar y avanzar y planear un mejor futuro para sus hijos. A mí me parece que la importancia en esto es saber que lo de Acamazoa solamente se puede hacer si uno está dispuesto a sacrificarse a la par. Esa quizás es la parte más difícil. Yo estoy convencido que para desterrar la cultura asistencial, uno tiene que transpirar con ellos, te tienen que doler los mismos huesos a finalizar la jornada de trabajo, porque el asistencialismo es una batería de acciones. Imagínense lo que era para mí, por ejemplo, en un momento la asignación universal por hijo, exigía que los padres puedan demostrar la libreta de salud y la libreta educativa de sus hijos, y de repente de un plumazo se eliminó eso. De repente se dio el IFE, que supuestamente era para 3 millones de individuos y ahora es para 11 millones.
Y toda esa batería asistencial en pobreza, existen 31 planes sociales. Perdón, Omar, que hago una digresión de lo que vos has dicho, pero quiero tratar de hacer entender que al haber 31 planes sociales, el incentivo es espantoso. Vos estás en condición de sobrevivir y hay 31 formas distintas de financiarte. Es difícil no caer en eso. Entonces, la manera de que haya camasoas en otros lugares es permanecer en el tiempo en esos sitios, serles muy realista a quien se va a ayudar y no mentirles. Desde el día que yo llegué a Madagascar les dije, yo no vengo a regalarles nada, no soy Papá Noel ni pretendo serlo. Sí tengo buenos amigos, sí me iré hasta el fin del mundo para buscar donantes, pero quiero enseñarles que con el hábito del trabajo, retomando los estudios, teniendo la persistencia ante los fracasos y ante los éxitos, sabiendo que todos tenemos 5 litros de sangre en el cuerpo y que si nos predisponemos a aprender, vamos a poder aprender, a la larga vamos a salir. Porque, insisto, peor que Madagascar no había. No había. Lo que ha hecho Pedro Opeca es monumental. No le dan el Premio Nobel de la Paz porque su discurso, yo me inspiro en lo que él dice, y ese discurso tan en contra del asistencialismo, tan vehemente al decir que el plan social hace dependiente a los seres humanos, que el asistencialismo pone de rodillas a algún pueblo, lo ha llevado a que mucha gente le tenga una mirada un poco, no sé si despectiva, pero por otro lado, porque dice, upa, se nos está metiendo con el negocio, se nos está metiendo con todo esto que sabemos que sucede. Y si alguien con buena fe da asistencialismo, porque puede pasar que alguien con buena fe lo quiera dar, tanto desde el ámbito de las organizaciones civiles como del ámbito del Estado, hay que contrarrestarlo con los datos y con las realidades de las familias. Y van a comprobar de que la pobreza estructural ya es tan grande y se va de generación en generación, donde el propio ser humano que sufre la pobreza en un momento despierta y dice, perdón la palabra, porque no hay otra, mierda, me estafaron, me mintieron, me usaron. Porque son vivos, saben que cuando hay elecciones llegan los colchones, las chapas, las promesas. Y cuando se van las elecciones no queda nada. El ejemplo más gráfico, y con esto concluyo, Omar, es que siempre les digo a las familias, estoy cansado de recorrer barrios pobres y ver que ni siquiera les hacen las veredas. Y eso es una falta de respeto, porque ¿quién no escuchó la frase, Señor, no pude ir a trabajar porque estaba todo embarrado? Señor, mi hijo no pudo ir a la escuela porque estaba todo embarrado. De la pobreza se sale caminando, no hacerle ni siquiera la vereda. Es que los quieren allí, que los quieren perpetuados en la miseria. Perdón que me he extendido, pero bueno, no deja de ser un tema que a uno le apasiona y le lleva la vida. No, por supuesto, muchas gracias, Gastón. El señor Edgardo, levantada la mano para hacer una pregunta. Edgardo, ¿está por ahí? Sí, ¿me escuchás? Sí, perfecto. No, simplemente yo quería decirle que coincido plenamente con lo que dijo Juan José. En las provincias, ciertas provincias, son verdaderos feudos. Y si se fijan, son familias que gobiernan, generaciones de ellas que están en el Estado. Y en cuanto al trabajo, que bien lo han descrito por ahí, yo creo que se ha perdido la cultura del trabajo. Nuestros antepasados, ¿no es cierto?, que han venido de afuera, han hecho este país a pala y pico. Y bueno, y esa es la única que cabe, ¿viste? Y en cuanto a la justicia, yo creo que si la justicia caminara un poquitito, muchos de los problemas que hoy padecemos se verían resueltos. Es todo lo que tengo por decir. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Allá Pedro está levantando. Adelante, Pedro, active su micrófono. Buenas noches. Bueno, a Juan lo conozco. Gastón, doctor, no lo conocía. Lo que dice el doctor es una gran verdad. Uno se acostumbró a ver a la gente comer a la basura. Yo vivo en Paraná, viajo mucho porque
viajo a la capital, y uno ya los ve, salen del basurero de comer. Qué feo cuando nos acostumbramos a ver eso. Yo lo tomo siempre a Juan Zagardía como ejemplo. Fundó una obra social y es un ejemplo. Yo trabajo ad honorem porque él me enseñó que tenía que dar una mano. Y lo escucho hablar a Juan con tan vehemencia, y lo hizo siempre. Y él no predicó ese ejemplo. Pero ahora le escucho a usted, doctor, y lo que dice usted es verdad. Los planes sociales dañaron la moral. Le quitaron al ser humano el honor, el orgullo, el respeto. Yo salí a los 5 añitos, tengo 68, con un balde y una escoba. Seguía gerente del banco. Hago política social. Vivo bien. Y cada vez que me paro en la tumba de mi papá y de mi mamá, lo único que me queda decirle es gracias. Y a usted, doctor, lo felicito. Es un orgullo que todavía quede gente como usted, y Juan es un ejemplo de vida para mí. Así que la charla muy, muy linda, y para mí me hizo acordar mi hermoso nieto. Me enseñó a ser una persona de honor, honrada y de respeto. Pero no nos acostumbremos a la mala pobreza, a los malos políticos. Hay políticos buenos, con buenas intenciones, gente sana como ustedes, como yo. Te agradezco la lección de hoy y ha sido un gusto enorme, enorme, enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, esto es una cuestión mía, quiero invitar a todos los que nos están escuchando, en la medida que cada uno pueda, vea la forma como puede colaborar con Acamasoa. Yo sé que Gastón, a lo mejor, no sé si le gusta lo que está escuchando, pero yo creo que tenemos un poco la obligación, el deber y el compromiso de colaborar con la obra que está haciendo Gastón, que realmente es admirable, es única, yo no conozco una cosa parecida. Los invito también a ver los videos que hay sobre Acamasoa y sobre la obra que se está haciendo. No sé, Gastón, si querés hablar un poquito más sobre de qué podemos colaborar con Acamasoa. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Sí, yo en este sentido no me da vergüenza porque no pido para mí, pido para gente que sé que se quiere poner de pie y que está haciendo lo imposible. En este sentido, la manera de ayudar son diversas. Hoy me parece, por la situación social del país, que está conflictiva, que cada individuo que habita este suelo dice, perderé mi trabajo, no lo perderé, podré continuar con mi empresa, no la podré continuar. Yo lo que últimamente estoy solicitando son aquellas cosas que a nosotros nos permiten avanzar y progresar, y que sea esto de yo te ayudo, pero no te asisto. Te doy un ejemplo. En este momento queremos armar una sala digital porque los pobres pueden aprender a programar y yo no puedo dejar de ver de que el futuro, que ya es el presente, va a necesitar gente programando, aprendiendo, y quiero armar una sala digital. Y me encantaría, por ejemplo, recibir computadoras. Yo no pido 60 computadoras, a veces con 15 computadoras armo una linda sala digital y ya estoy ayudando a la gente a programar con computadoras que puedan ayudar. Hay otras personas que me dicen, ¿sabes qué, Gastón? Yo tengo una máquina para soldar, tengo una moladora, y a veces con herramientas a nosotros nos permiten generar no solamente oficios, pero también generar productividad. Hoy más que nunca, más que pedirles dinero, que por supuesto que si ese fuera el caso se los agradezco, me gustaría darle a las familias eso. ¿Sabes qué? En este momento dramático de la Argentina, hay gente que lo que les está dando es la posibilidad de que ustedes aprendan ese oficio y que puedan producir. Por ejemplo, estamos haciendo una escuela, un viejo galpón, porque en la Argentina hay un montón de construcciones que quedaron abandonadas y la estamos poniendo en condiciones. Y necesitamos pupitres, por ejemplo. Parece una pavada, pero ya decía Sarmiento hace 150 años. Y todo está en los bancos de la escuela, individuo, pueblo, nación. Y para nosotros pupitre es oro, aunque parezca una pavada, porque estamos pintando, porque estamos arreglando el galpón, estamos siendo divisorios. Entonces, hoy lo que más me interesaría
herramientas queremos empezar a construir, así que, qué sé yo, a veces algo para doblar el hierro, porque nos rompemos la mano, pero encantado de hacerlo para armar los estribos. Entonces, que piensen en eso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que me sobra que le viene bien a esta organización? Pero tengan esa mirada o esa conciencia de que hay una organización que hoy está buscando cosas de educación, cosas de oficio y cosas digital. Creo que entre todos los que están acá podemos armar, y yo encantado les mostraré en poco tiempo y les diré, miren, ahí fíjense cómo programan personas que apoyan la cabeza en la tierra, o que ahora ya no, pero que están en una casa muy vulnerable, están programando y les cambia la cabeza, porque se dan cuenta que hay otra cosa, porque en pobreza, Alberto, y a todos les digo, lo más difícil es romper el esquema de fatalidad que tiene el individuo. No voy a salir, dicen, y miran la realidad y la pared del rancho. Hay estudios muy conocidos, uno del doctor Monkever, el que erradicó la desnutrición en Chile, que él llegó a comprobar que en pobreza extrema se manejan 180 palabras. ¿Cómo es una vida con 180 palabras? Y hoy tenemos en este celular, o en cualquier celular que pueda entrar a Google, la mayor biblioteca universal de la historia. Entonces yo no puedo seguir permitiendo que en la educación no lo hacen con mala fe, pero enseñar educación virtual en un pizarrón. No, tengo que moverme hasta el fin del mundo para conseguir computadoras, para conseguir pupitres, lo iremos armando, para conseguir una caladora para poder armar nuestros bancos, porque familias vamos sumando constantemente. Entonces, lo que pasa es que gracias a Dios, en Acamayo es obligatorio retomar los estudios. Eso es algo que me quedó por decir. Está bien hablar de derechos, pero también hay que hablar de obligaciones. Eso. Así que pueden entrar a info@acamazoargentina.org o Acamazo Argentina en Instagram, en Facebook, o a mí me buscan Gastón Vigo y yo voy, ahora me cuesta un poco por la cuarentena, no puedo ir, pero a Santa Fe voy y si no me organizo para que venga un flete a Zárate, pero me encantaría que nos puedan dar una mano con esas cosas que van a ser muy bienvenidas y va a ser una invitación a quien sufre la pobreza. Yo te ayudo, pero usá esa máquina. Yo te ayudo, pero aprende a programar. Yo te ayudo, pero... Y va a seguir con nuestra prédica y gracias a Dios yo confío que ustedes nos van a poder acompañar. Muchas gracias, Gastón. Bueno, como para ir terminando, Juan, no sé si querés hacer un cierre. No, todo bien. La verdad que escuchar a los otros dos compañeros de la exposición me pareció que nos enseñamos entre todos, esta es la historia. Todos tenemos que aprender de todos. Hoy es una charla entre lo que es asistencialismo y por otro lado lo que es la economía. Pero bueno, yo ya dije lo que tenía que decir, así que muchas gracias. Bueno, entonces no me queda más que agradecer por supuesto la presencia de todas las personas que nos han acompañado hoy y agradecer particularmente a Gastón Vigo, a Juan Segardía y a Martín, que bueno, lamentablemente tuvo que retirarse. Así que para concluir simplemente voy a pedir un aplauso para los tres personas que nos han brindado hoy su palabra. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.